Muy bien, señores, música de viernes con todo el ánimo, a pesar de todo lo que le pasa a la Argentina. 10:45 en la Argentina. Los cambios suelen ser muchas veces traumáticos, como este que está viviendo la Argentina, con un nuevo gobierno donde la expectativa se va diluyendo y da paso a la realidad. Y eso no solamente le está pasando al pueblo argentino. Cuando digo pueblo, englobo en esa palabra a los votantes, aumente un poco el volumen de la consola, a los votantes de Juntos por el Cambio, perdón, no, de Unión por la Patria y los que votaron a Milei. Todos somos ciudadanos. Por eso digo que es tan importante examinar cada momento y medirlo de acuerdo a la circunstancia que provoca cada momento. El elector argentino tenía mucha expectativa hace menos de una semana, precisamente el día domingo, cuando concurrió a las urnas para votar, y se conoció el mismo domingo a la noche quién era el ganador. Desde ese momento empezó a brotar una serie de expectativas que es normal que la gente lo tenga. Para eso hicimos las elecciones, sobre todo cuando viene un país cansado, fatigado, por no tener ilusión, por haber depauperado todo nuestro capital de esperanza. La Argentina ya no ofrecía ningún tipo de esperanza para nadie. Eso le pasaba al pueblo. Pero ¿qué le pasaba a Milei, que es el ganador? Vamos a poner el foco en Milei, que es el ganador del balotaje y de la elección. Milei a lo largo de todo el tiempo vino prometiendo un montón de cosas, que muchas veces te las contamos acá, donde dijimos también muchas veces que a mí me parecían verdaderos disparates muchas de las cosas que proponía y decía Milei. Me parecían muy poco realizables, muy poco operativas en la realidad. Bueno, pareciera ser que ese momento llegó, pero en la mente del propio Milei. Y ese pasaje de la comprensión de lo ideal para volverse realista en lo operativo es lo que le está pasando a Milei. Toda la ilusión de Milei, el mundo de las ideas, el mundo platónico que se había formulado mientras era candidato, empieza a tomar cuerpo en la realidad cuando dejó el traje de candidato para ponerse el traje de presidente de la nación, electo, que debe asumir obligaciones antes que derechos. Esas obligaciones están esperando que las tome y las resuelva el propio Milei. La primera de ellas es organizar y formar un gabinete. La segunda es respetar todo lo que ha dicho a lo largo de su campaña proselitista, cosa que, claro, en la Argentina muy pocos políticos lo hacen. Una cosa es la campaña y otra cosa es la realidad y desempeñarse como presidentes en la realidad. El grado de sinceridad o de sincericidio que algunos cometen para justificar sus torpes acciones o la mentira con la que se han movido a lo largo del periodo que les tocó gobernar. Así, por ejemplo, recordamos a Menem, cuando dijo, si yo le contaba a la gente lo que iba a hacer, nadie me votaba, ¿no? Eso dijo Menem. Y la Argentina deja pasar esas cosas. Ahora a Milei le está tocando un poco eso. Dejó de ser el candidato, se transformó en presidente electo y tiene que mostrar que puede hacer las cosas que ha dicho, que debe sostenerlas a lo largo del tiempo, pero más allá de sostenerlas, tiene que ejecutarlas. Así se puso, por ejemplo, a presentar también gente como integrante de su gabinete, una de las primeras en ser nombradas rápidamente, luego de la euforia del triunfo, y tras dirigir sus palabras a la gente a las 11 de la noche, cuando se sabía que el ganador era él, fue Píparo, Carolina Píparo,
Habían dicho, bueno, va a ser integrante o la jefa del ANSES, que es la principal caja económica que tiene el país, ¿no? Imagínate lo que es el ANSES. ¿Quién no echó mano de lo que es el ANSES? Por eso hay un famoso dicho: nunca prometas nada cuando estás alegre. Nunca respondas cuando estás enojado. Y nunca tomes decisiones cuando estás triste, ¿no? Eso le pasó a Milei. Ahora la tiene que dejar de lado a la señora Píparo para consagrar a otra persona ahí en ANSES. Y ya quedó mal con Píparo. Pero antes que con Píparo queda mal frente a la gente, porque la gente ve y observa eso como rasgos de inseguridad, pero que además le otorgan una visión poco seria a las decisiones que va tomando Milei. Dijo que iba a dolarizar, ahora que la dolarización va a quedar a un lado, esperando su turno, nadie sabe si va a ocurrir o no. Parece que se está dando cuenta Milei, algo que le dijo todo el mundo, que no era posible dolarizar, y Emilio Ocampo, el hombre que era puesto para dirigir el Banco Central de la República Argentina, por él, también fue desplazado, se fue el señor, y dijo, no, bueno, se van a nombrar a Caputo, que es el señor que va a ocupar el Ministerio de Economía. Yo me voy. Ya le pasó a Píparo, le pasó a él, le pasó a Carlos Rodríguez, que también se fue de la Libertad Avanza. ¿Quién era el señor Carlos Rodríguez? Era el economista que había sido mencionado por el propio Milei como uno de sus consejeros en materia económica. Finalmente dijo Rodríguez que nunca lo consultó en meses, ¿no? O sea, era todo grupo, mentira. A tal punto que Rodríguez dijo, bueno, ahora ya me canso y me voy, ¿no? Ahora, tomar conciencia de lo que significa gobernar, y más en las circunstancias que vive hoy la Argentina, debe ser muy difícil. No es para cualquiera. Hay que estar en los zapatos de Milei para entender lo que está haciendo Milei. Pero en ese entendimiento, en esa interpretación de los hechos, bueno, puedes interpretar una parte y dejar la otra sin interpretar. O interpretamos el todo o no interpretemos nada, porque corremos el riesgo de sacar una conclusión que no sea acertada. Yo no puedo interpretar una partecita de la realidad. Por ejemplo, estamos interpretando cómo conforma su gabinete, quienes quedaron al margen y quienes se incorporaron. Por ejemplo, en el caso de este señor Luis Caputo, que va a ocupar el Ministerio de Economía, algunos dicen, bueno, es la decisión del presidente. No, la decisión del presidente tiene derecho a hacerlo. Pero también hay un pueblo que está mirando a quién le confió las cosas y cómo lo va a organizar. Este Caputo es un señor que ya viene con una imagen bastante quemada del pasado. Se desempeñó como ministro de Finanzas en el gobierno de Macri, con una muy baja performance. También fue presidente del Banco Central de la República Argentina, y en el ámbito privado estuvo trabajando con el Deutsche Bank, y muchos se lo conocen como el gran tramposo de las finanzas argentinas. Y en el gobierno de Macri no dio pie con bola. Sin embargo, ha sido seleccionado por él. Acuérdense que una vez pregunté aquí si Macri era el jefe de Milei. Pareciera ser que ahora la injerencia y la influencia de Macri en el armado del gabinete del señor Milei es decisiva. Este hombre pertenece claramente al entorno macrista. Y si hay algo que falló en el gobierno de Macri, es precisamente el tema económico. Macri no pudo controlar la inflación, Macri se endeudó indebidamente, y Macri también
nos dio gravísimos problemas en la administración, a tal punto que el gobierno, en líneas generales, fracasó. Eso lo sabemos todos, ya no es un momento de discutir eso, y tampoco es opinable, porque es un dato de la realidad. Por esa razón del fracaso de Macri, volvieron los kirchneristas. Y por esa misma razón no se pudo presentar a ser candidato de la presidencia de la Nación en las últimas elecciones. Ahora, ¿cómo queda conformado este gabinete si no se introducen más cambios? Ya te dimos las bajas principales, que eran los señores que estaban puestos por el propio Milei y que a último momento fueron cambiados. Algunos me dirán, bueno, pero Jorge, el tema pasa por los acuerdos que está haciendo Milei para darle gobernabilidad al sistema, para que, por ejemplo, la gente que se va a incorporar al gobierno tengan un plafón, digamos, de expertise, que es la experiencia en gobernar. Y además de esa experiencia, tiene su pertenencia política que va a asegurar el apoyo de esa dirigencia política a la planificación que está organizando Milei. Desde ese punto de vista puede entenderse. Pero debería aún así ser mucho más prolijo de lo que se está viendo que es. Y estos grandes condicionamientos de decir, bueno, lo tengo que poner al señor Caputo, que viene con una foja de servicio muy poco presentable. Por eso te digo, la Argentina no tiene memoria. Le consultan a Cavallo, el autor del Corralito. Ahora lo ponen a este tipo que fracasó con Macri. Entonces le estás dando vos letra al resto de la oposición que tiene hoy Milei y que es mucha, para que realmente digan, bueno, a ver qué puede hacer este hombre. Todos sabemos que Milei no tiene infraestructura política. Esa alianza con Macri es probablemente la que le otorgue una sustentabilidad para la gobernabilidad. ¿Y qué será la gobernabilidad? ¿Cómo deberíamos entender la gobernabilidad a la que aspira a tener cualquier presidente, con mayor razón el propio Milei, que no tiene esa infraestructura política? Es la capacidad de gobernar, de tener orden, de que su gobierno sea sustentable en las decisiones que toma, que pueda seguir su plan de gobierno. Esa es la gobernabilidad. Y para que ocurra eso, el gobierno, ¿qué tiene que tener para que haya gobernabilidad? Consenso, esa es la palabra, consenso. Eso es lo que tiene que tener. Por eso era muy importante que Milei tienda puentes y no dinamite los caminos que lo puedan llevar hacia la construcción de un gobierno de unidad nacional, que era lo que había prometido su contrincante. Ahora lo está intentando hacer, no sé si le va a salir bien, pero por lo menos hay una tibia esperanza de que el señor pueda construir ese consenso para que la finalidad de ese consenso se transforme en la gobernabilidad, y la gobernabilidad en la sustentabilidad de su gobierno. Esas son las secuencias en este proceso político en el que lo vamos a ver actuar a Milei a partir del día 10 de diciembre. ¿Quiénes son las personas que quedan hoy confirmadas? Lo tenemos a Nicolás Posse, que fue confirmado como el jefe de gabinete de Javier Milei. Es un ingeniero industrial con experiencia en el ámbito privado, en puestos de gerencia, y también íntimo amigo del propio Milei. Lo tienen a Guillermo Francos. Guillermo Francos, ex representante de la Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo. Francos también fue confirmado durante la campaña electoral como ministro del Interior. De hecho, tanto Francos como Nicolás Posse tuvieron una reunión ayer con el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, que rápido de reflejo Sáenz se fue a Buenos Aires antes que lo llamen a hacer lo que sabe hacer, que es gestionar. Se presentó ante los señores,
felicitó a Milei como corresponde, ya lo había hecho a través de las redes sociales. Dijo, señores, vengo acá porque soy un hombre de la democracia. Felicito y deseo lo mejor al gobierno que se va a iniciar el día 10 de diciembre. Esa es una conducta auténticamente democrática, saludable para el sistema y muy viable para tejer redes en torno a lo que debe ser la relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, teniendo en cuenta además el propio estilo del gobernador, que supo tener muy buenas relaciones desde la época en que le tocó ser intendente de esta ciudad y era Macri el presidente, o cuando le tocó ser gobernador y lo tienen al kirchnerismo y al señor Fernández de presidente de la nación, y ahora que viene Milei, bueno, estará intentando hacer lo mismo, porque sabe que en esas alianzas el único ganador es el pueblo de Salta. Entonces, desde ese punto de vista ya tuvo la premura, la rapidez, la celeridad de concretar algo que todavía no vi que haya hecho ninguno. A eso le llamo iniciativa, a eso le llamo acto político, reflejo rápido. Se fue, se sentó, habló, dialogó, se presentó, felicitó y se fue. Eso le queda ya a los señores, al jefe de gabinete y al futuro ministro, la impronta de quien maneja una provincia de las características de Salta. Sandra Petovelo es una mujer que el gobierno concentrará las funciones de 4 ministerios en el área social. Salud, educación, trabajo y desarrollo social van a estar dentro de ese ministerio, que como vuelvo a decir es uno solo, que se llama de capital humano, que quedaría a cargo de Sandra Petovelo. Acuérdate que hoy, por ejemplo, que estamos con el gobierno de Alberto Fernández, hay 19 ministerios. ¿Qué hizo el señor Milei? Dijo, no, esto es una barbaridad. Vamos a bajar a 8 ministerios. No es que a él se le haya ocurrido eso solamente a Milei. Así vino funcionando la Argentina con 8 ministerios durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, este ministerio tiene a 4 ex ministerios dentro. Pero lo importante no es que cambien de nombre, que se llame ministerio y ahora se llame secretaría. Es que disminuyan los gastos. Si vos al secretario de Educación, ya no va a haber más ministro, le vas a pagar lo mismo que le pagaba siendo ministro, ¿de qué me sirve? ¿No? O sea, quiero ver que esos cambios también se formulen desde adentro. Guillermo Ferraro es el elegido para comandar el área de infraestructura, uno de los ministerios que pretende crear el presidente electo. ¿No? Vamos a ver que, bueno, no sé si podremos hablar ahora con el ministro de acá de infraestructura, pero lo cierto es que sería su par. De eso estábamos hablando el otro día cuando se me cortó la comunicación. Diana Mondino, que fue confirmada como nueva canciller a partir del día 10 de diciembre, esta es una dirigente libertaria que va a reemplazar a Santiago Cafiero y tendrá como objetivo el avance de las relaciones exteriores de la nación. Aquí había una duda que te la formulé ayer, porque Patricia Bullrich, con el propio aval de Macri, habían pedido que ese ministerio recaiga en Federico Pinedo, que fue el presidente o el vicepresidente primero del Senado en la época de Macri, ¿no? Pero finalmente no va a ser, va a seguir siendo lo que había dicho en su principio Milei, Diana Mondino. Eduardo Rodríguez Chirilo es un abogado y residente en España desde hace 2 décadas. Chirilo dice que se va a hacer cargo de la Secretaría de Energía, la cual va a formar parte del Ministerio de Infraestructura. O sea, el cargo que hoy ocupa la salteña Rollón, ¿no?, va a ser ocupado por este señor Eduardo Rodríguez Chirilo. Leonardo Cifelli es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por Horacio Rodríguez Larreta. Va a estar en esa área. Después está Gustavo Morón, que va a dirigir la futura Secretaría de Trabajo, que va a formar parte, como decíamos hace un momento, del Ministerio de Capital Humano. Sergio Arbeleche,
También es otro abogado, será el secretario de Minería, es un cargo muy importante, sobre todo en esta época. Franco Mogueta, o Mojeta, será el secretario de Transporte y viene de ocupar ese cargo en la provincia de Córdoba. También hay varios delegados del schiarettismo que están aterrizando ahí en el mundo Milei para ver en qué pueden colaborar o cómo puede haber una fusión que pueda apoyar también, teniendo en cuenta que Schiaretti ha sido una parte principal para darle el triunfo a Milei. Tomás Sutton va a ser el presidente del ENACOM, es un abogado del estudio MCA, especialista en telecomunicaciones. Carlos Rodríguez, que decíamos recién que se fue, pero acá lo consignan como jefe del Consejo de Asesores Económicos, ya se fue, no va a hacer absolutamente nada. Otro que se fue Emilio Campo, otra que se fue la Píparo, entre otros, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy de lo que va a hacer Milei, además de cancelar su viaje a los Estados Unidos, que estaba previsto para hoy. Hoy tenía que ir a visitar la tumba, no sé de qué rabino allí, pero frente a los innumerables problemas que tiene que resolver acá en la Argentina, me parece que ha sido una sabia decisión, ¿no? No se puede hacer todo lo que uno quiere muchas veces. Así que en eso estamos enfrascados hoy, en ver cómo hacemos esa transformación y qué significa esa mutación de candidato a presidente de la nación, ese contacto con la realidad que le impone la obligación de gobernar. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce en la realidad? ¿Qué condiciones y qué influencias tiene que tener para perseguir seguramente los mejores resultados?